Hola gente, aquí One for All for One, teorías, buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. El link del canal principal de teorías de Naruto, Shiki Fujin, teorías, estará en la descripción, por si a alguien le interese, los espero por allá. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se enamoraba de Mirko? O Chasing Rabbit o su traducción al español persiguiendo al conejo. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a All Is Written. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 10. Las conversaciones que pudieran haber tenido fueron silenciadas mientras los dos chicos se miraban fijamente. Se quedaron en silencio cuando Bakugo apartó la mano de Izuku de su hombro y se puso más alto, aunque solo por unas pocas pulgadas. Izuku esperaba indignación o ira, y mientras estaba allí, también notó que Katsuki todavía estaba bastante apagado. Vamos. Katsuki dijo por encima del hombro. Se apresuró a seguirlo y terminar su discusión antes de que comenzara la clase en 15 minutos. Una vez que estuvieron fuera del salón de clases, Katsuki siguió caminando hasta que se detuvo en un pasillo apartado. Se enfrentaron y se quedaron en silencio hasta que Bakugo levantó la voz. Hablar. Él dijo. Izuku tomó eso como una señal y soltó el aliento mientras se erguía. Ya te dije esto, pero lo diré de nuevo. Todo lo que dije sobre no competir contigo, lo retiro. Ya terminé de esconderme en tu sombra y acobardarme, ambos aspiramos a ser el mejor héroe. De ahora en adelante somos iguales y rivales, te derrotaré con mi poder. La ira que esperaba finalmente estaba allí con toda su fuerza. Maldita sea, estúpido nerd, eras un guijarro en mi camino. ¿Cómo diablos se supone que voy a destruirte cuando ya ganaste? Izuku miró en estado de shock por eso. Kacchan, ¿qué estás? Fue interrumpido. Cállate. Mierda, 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 ¿dónde me equivoqué? Se supone que el mejor héroe nunca pierde, siempre gana, así que, ¿cómo perdí contigo, maldito Deku? Una respiración profunda pasó a través de Izuku. Necesitaba mantener la calma y hablar sobre esto con Bakugo si alguna vez querían un cierre. ¿Alguna vez te he dicho mi imagen de victoria? Eres tú, Kacchan. Desde que éramos jóvenes, siempre te he admirado. No sé cómo o cuándo tuviste la idea de que te estaba menospreciando, pero yo no lo era. Durante mucho tiempo admiré todo sobre ti, quería ser como tú. Sus palabras salieron en una verdad tranquila y fría que flotaba en el aire. Bakugo parecía estar al borde de las lágrimas mientras se desplomaba. Entonces, ¿en qué me equivoqué? Si era mucho mejor que tú, ¿por qué perdí? ¿Estaba equivocado mi ideal? El mejor héroe siempre debería ganar, sin importar las probabilidades. No es así. Izuku podía sentir el dolor en su mirada mientras sangraban sus sentimientos el uno hacia el otro por primera vez. No estabas equivocado, y no creo que yo tuviera razón tampoco. He visto y me han arrojado muchas mentalidades diferentes recientemente. Lo que aprendí es que necesitas poder y determinación para respaldar tus creencias. Pero si tuviera que simbolizar al héroe que salva a todos, y tú al héroe que siempre gana, entonces ¿por qué no podemos estar los dos juntos? Ambos podemos ser los mejores héroes que siempre ganan y rescatan a todos. No quiero pelear más contigo, Kacchan, quiero ser como una vez fuimos. Antes del orgullo, antes de la arrogancia, antes de los ideales, ¿no podemos simplemente ser amigos que trabajan juntos para lograr nuestras metas? ¿Rivales que se empujarán mutuamente para ser mejores y siempre dar lo mejor de nosotros? Izuku descubrió su corazón con su último empujón para recuperar a su amigo. Katsuki guardó un silencio sepulcral mientras asimilaba todo. Había pensado y estado atrapado en este mismo problema durante tanto tiempo que no sabía cómo dejarlo pasar. Sinceramente, no había una razón en contra de lo que decía Izuku. Katsuki gruñó al pensar en algo similar que Besgeanis también le había dicho. Sin embargo, una cosa aún estaba sin resolver. ¿Qué pasa con ese poder prestado sobre el que me mentiste? Izuku respiró hondo, pero con mucha sutileza para no alertar a Katsuki. Sabía que eventualmente surgiría. En un momento podría incluso habérselo dicho. Sin embargo, como estaba ahora, Izuku tenía un grupo de apoyo y alguien en quien confiaba profundamente y con quien ya había compartido su secreto. A decir verdad, así fue como me sentí, no sabía qué más decir sin que sintieras que te había mentido.
Sin embargo, con más tiempo para estudiar y aprender cómo funciona mi Kirk, ya no me siento así. Yo te dije que mi poder era prestado y que alguien más me había dado mi poder porque era fiel a mí. Poco después de ese encuentro que tuvimos con el villano fangoso, conocí a un héroe herido. Me había visto precipitarme en la situación y me dijo que ese era el verdadero espíritu de un héroe que estaba buscando. Como héroe retirado, había estado delegado como entrenador personal. Cuando le conté mi sueño de ingresar a UA a pesar de ser Kirkles, se inspiró. Con su conocimiento, me entrenó para ser lo más físicamente capaz posible de manejar el examen. Fue durante ese tiempo que mi Kirk se despertó. Los médicos creían que no era Kirkles, pero no lo era. Ya que nunca había trabajado mucho antes de que mi cuerpo no fuera lo suficientemente fuerte para manejar mi Kirk, se estaba protegiendo a sí mismo. Una vez que mi Kirk despertó, inicialmente pensé que era un potenciador de fuerza, así que lo disparé a toda potencia todo el tiempo y me rompí los huesos. Ahora que he tenido tiempo para trabajar con él, he aprendido lo que realmente es. Mi cuerpo produce una energía que puedo dirigir para interactuar con mi cuerpo de diversas maneras. Sinceramente, estoy bendecido. Lo que es solo un Kirk parece muchos debido a su habilidad única. No creía que fuera digno de ese poder y sentí que mi entrenador me lo había dado. Has tenido toda tu vida para aprender lo que estoy poniendo en práctica ahora. Entonces, continuaré para crecer y volverme más fuerte. Me gustaría hacer eso con mi amigo a mi lado. ¿Podemos volver a cómo solían ser las cosas, Kat-chan? ¿Podemos volver a ser amigos? Izuku sabía que la historia no era toda la verdad, pero se mezcló lo suficiente como para parecer serio. El último bit también le permitiría cubrir sus otros quirks otorgados por One for All. Después de todo este tiempo, al menos puedes pronunciar mi nombre correctamente, ¿no es así, Izuku? Era una oración corta, pero tenía mucho peso detrás de ella. Sonrió cuando Bakugo levantó lentamente el puño y se lo tendió a Izuku con una pequeña sonrisa en su rostro. El gesto fue correspondido e Izuku chocó ligeramente los puños con él mientras se sonreían el uno al otro. Es bueno tener a mi amigo de vuelta, Katsuki. Él dijo. Bakugo gruñó mientras sonreía y regresaba al salón de clases arrojándole insultos. Sin embargo, el peso y el sarcasmo que solían sostener se habían ido. En cambio, eran las bromas ligeras de dos viejos amigos jugando entre sí mientras se burlaban el uno del otro. Su salón de clases llegó rápidamente cuando entraron juntos con símiles en sus rostros. Los otros estudiantes estaban completamente atónitos y no sabían cómo reaccionar cuando entraron. Izuku se dirigió hacia su asiento con una amplia sonrisa mientras los escuchaba hablar en lo que pensaban que eran susurros. ¿Qué les pasó a ellos? Se dio cuenta de que vino de giro mientras hablaba con Momo. Uraraka dio un ligero golpe de puño cuando sus ojos se calentaron. La predestinada batalla de los rivales. Asui la miró con una inclinación de cabeza inquisitiva. Pero ya no están peleando, ochacó. Su punto pareció ser ignorado. La predestinada batalla de los rivales. La clase continuó sus conversaciones mientras Izuku se dirigía a hablar con Tenbya y Shoto antes de que comenzara la clase. Ambos lo saludaron con una pequeña sonrisa mientras hablaban en susurros sobre su batalla. Quería contarles a ambos las buenas noticias una vez que regresamos. Mi hermano finalmente será dado de alta del hospital, tampoco podrá reanudar sus deberes de héroe, pero la sensación ha regresado lentamente a sus piernas. Lo que creo ahora es que nunca recuperará la movilidad completa, pero es posible que mi hermano vuelva a caminar algún día. Tenbya tenía una sonrisa brillante mientras transmitía la noticia. Su conversación había sido escuchada ya que toda la clase les estaba prestando atención. Se había notado una diferencia en el aura sutil que emitían los tres, ya sea que lo supieran o no, cada uno se mantenía un poco más alto. No puedo creer que todos estén disfrutando el tiempo que tuvieron. Las mujeres son demonios que esconden sus verdaderos colores, les digo. Mineta fue mayormente ignorada mientras la gente se aglomeraba alrededor de Izuku. Aún no puedo creer que hayan luchado contra el asesino de héroes. Escuché en las noticias que fueron salvados por Mirko. Pasaron la semana bajo su derecho Deku, eso debe haber sido aterrador. Izuku le sonrió a Uraraka y notó que le llegaba un tinte rojo mientras se reía y se frotaba la nuca. Normalmente habría tartamudeado y dado la vuelta, pero después de darse cuenta de que lo que sentía por ella era su admiración por su mismo sueño, le resultó fácil hablar con ella. La verdad es que la pasé de maravilla, aprendí mucho de Rumi. Me enseñó un montón de cosas sobre lo que significa ser un héroe.
Notó que una mirada de asombro recorrió la clase y que Ochako parecía haber sido golpeado. Rumi, ¿qué pasó exactamente mientras estabas allí? Denki preguntó mientras se enfrentaba a Izuku con una mirada acusadora. Mineta parecía haber perdido su anterior tensión con las mujeres cuando de repente babeó frente a Izuku. ¿Ocurrió algún tipo de aventura entre el maestro y el alumno? Si sus tetas eran enormes, apuesto a que te arruinó. Las chicas normales ya no lo harán, ¿verdad? Necesitas tener una mujer madura. Maldito jugador, apuesto, una bofetada de la lengua de Tsuyu resonó, pero los ojos no dejaron a Izuku ya que solo se rió y continuó frotándose la cabeza. Varios ojos se alzaron ante su falta de rubor, tartamudeó negación de la situación. Nada de lo que dijiste sucedió, solo crecí. Tenemos pasados similares y nos hicimos amigos rápidos, eso es todo. Me pidió que la llamara Rumi, así que lo hice, aunque tiene una figura heroica. Izuku susurró lo último para sí mismo, pero aún así trajo un agradable calor a sus mejillas. El interrogatorio continuo de los diferentes estudios de trabajo habría continuado, pero la puerta se abrió y todos corrieron a sus asientos cuando entró Aizawa. La clase avanzó rápidamente cuando Aizawa dirigió a la clase sobre cuáles serían sus nuevos objetivos a medida que se acercaban las finales. Su parte del día pasó rápidamente mientras Izuku tomaba notas y pensaba en el progreso que había hecho. El consejo de Rumi lo había llevado en la dirección correcta, era lento en este momento, pero había restaurado su amistad con Katsuki. El ritmo rápido continuó cuando Izuku agarró su disfraz como le habían dicho a él y a la clase. Una vez que estuvieran vestidos, debían dirigirse a la beta terrestre para una clase especial de héroe con All Might. Después de que todos estuvieran vestidos y de un viaje rápido en autobús lleno de charlas ociosas, llegaron a los terrenos. Izuku notó que su clase lo miraba extrañado cada vez que respondía y conversaba, pero lo dejó de lado. Con All Might ante él, Izuku notó por primera vez que su admiración todavía estaba allí, pero se sentía menos nublada. Sintió como si estuviera viendo a All Might por primera vez no como el símbolo inalcanzable de la paz, sino como su mentor y maestro. All Might les dio un resumen del ejercicio al que se enfrentarían como su primera prueba de regreso de los estudios de trabajo. Él, junto con otros 4, comenzaría a la misma distancia y correría hacia el centro de la arena. Su objetivo era rescatar a un ciudadano angustiado en forma de All Might. Mientras ocupaba su puesto, escuchó brevemente al resto de la clase hablando sobre quién ganaría. Tiene que ser Zero, tiene el mejor Kirk y movilidad para el ejercicio. Debatieron de un lado a otro mientras la carrera estaba casi lista. ¿Qué pasa con Mina y Ojiro? Tampoco puedes descartar la movilidad de sus quirks. Y Ida también es una excelente opción, pero todavía está lesionado, ¿verdad? A medida que la conversación se calentaba, Katsuki tuvo la repentina necesidad de defender a Izuku después de tanto tiempo de menospreciarlo. No descartes a Izuku, dijo que tuvo un gran desarrollo con su peculiaridad. Los otros estudiantes e incluso Aizawa se volvieron interesados. Normalmente, Aizawa habría dejado la clase sola con All Might y habría revisado las imágenes más tarde. Como se acercaban los exámenes finales y recién regresaban de sus estudios laborales, quería ver su progreso con sus propios ojos. Todos tenían una pregunta en la punta de la lengua que querían hacer. Sin embargo, independientemente de lo que querían preguntar, Katsuki no sabía más, ya que eso era todo lo que Izuku le había dicho. Antes de que las preguntas pudieran comenzar, sonó una fuerte sirena cuando All Might llamó por los altavoces. Comienzo. Todos se volvieron hacia el monitor con interés por lo que se mostraría. A menos que la situación lo requiera, debería tratar de mantener a Black Whip en secreto. Sin embargo, al mismo tiempo, la definición que le di a Katsuki para mi peculiaridad funciona a mi favor. Debería acostumbrarme a usar todo lo que tengo a mi disposición mientras estoy cerca de mis aliados. Comience con un 5% y adáptese a la situación plan en mente. Izuku se disparó hacia los techos de los edificios en el segundo en que se dio la señal. Se disparó desde varias superficies y rebotó hacia los techos mientras observaba su entorno. Había muchas superficies resbaladizas y pequeñas tuberías en las que podía perder pie fácilmente, pero había practicado con Rumi sobre cómo maniobrar mejor. Al no ver nada que considerara un obstáculo, Izuku elevó su poder al 10% a medida que aumentaba la electricidad verde. Salió disparado al doble de su velocidad, aumentando así la ventaja justa que ya tenía. Mientras miraba a su alrededor para determinar dónde estaban All Might y, por lo tanto, el objetivo, aparecieron a la vista. Izuku vio una tubería frente a él en ángulo justo para su plan y se deslizó deliberadamente.
Con su ángulo y velocidad de caída calculados, ató Black Whip a la tubería y se lanzó con una onda directamente hasta el final. Cuando aterrizó, fue a alcanzar la meta antes de detenerse. Cuando miró a su alrededor, notó que Olmigt estaba dentro de un cubo transparente que parecía estar hecho de vidrio. Alrededor de los pies de Izuku notó 5 pequeñas muescas separadas que parecían placas de presión. Se alejó del vaso y pisó el plato, mientras lo hacía una pequeña luz verde brilló a su alrededor. Comprendiendo el concepto general detrás de lo que estaba sucediendo, se colocó en su lugar en el plato y esperó la llegada de sus compañeros de clase. Cuando aparecieron uno por uno, primero le dispararon preguntas una tras otra antes de que él les indicara que se sentaran en un plato y esperaran. Después de que todos llegaron y todos los platos se pisaron, Olmigt dejó escapar un sonido y se abrió alrededor de todos ellos. Bien hecho, héroes, esta es una buena lección. Es cierto que cada uno debe crecer y usar sus propias fortalezas. Pero no olviden que los verdaderos héroes trabajan con quienes los rodean para completar un objetivo común. Olmigt sonrió y les dio un pulgar hacia arriba a sus alumnos y les dijo que descansaran mientras él llamaba al siguiente set. Con los demás fuera, le susurró en voz baja a Izuku. Apenas te reconocí allí, joven Midoriya. Sigue con el excelente trabajo, puedo ver que estás progresando rápido. Izuku tomó las palabras con orgullo mientras se alejaba con sus compañeros de clase. Lo bombardearon con preguntas, pero estaba feliz de responder, el peso que solía sentir a su alrededor se disipó y todos estaban en pie de igualdad como aspirantes a héroe. Siempre ponía más peso sobre sus hombros de lo que creía, pero con su mayor confianza levantaba más cada día. La clase terminó rápidamente e Izuku regresó a su salón de clases mientras repasaba sus nuevas habilidades. Todos estaban muy impresionados con su cambio de comportamiento y su crecimiento. Mineta hizo otro comentario que fue ignorado, pero sus palabras pusieron el foco en la luna creciente a la vista que se muestra con orgullo en el pecho de Izuku. Se enorgulleció inmensamente del símbolo que se le concedió llevar y pasó una mano por él. Con el día casi terminado y las clases terminadas, Aizawa les dijo que estudiaran para todas las pruebas finales que recibirían. Discutieron entre ellos sobre los temas en los que estaban adelantados y en cuáles otros necesitaban ayuda. Momo ofreció un grupo de estudio para ayudar a quienes querían su ayuda. Izuku intervino rápidamente y le preguntó si tenía suficiente espacio para albergar a toda la clase. Rompió en vítores encantados y sostuvo sus puños frente a su pecho mientras exclamaba que sí. Izuku luego sugirió que podrían realizar una sesión de estudio para toda la clase y cualquier pregunta que tuvieran las personas podría responderse en grupos. Eso permitiría que todos trabajaran juntos, pero también se dividirían en grupos según el tema con el que necesitarían ayuda. Todos estuvieron de acuerdo con la idea a pesar de algunas quejas de Bakugo. Con todos de acuerdo juntos, se establecieron varios días y horarios para reunirse en la casa de Momo para sus sesiones de estudio. Tener una perspectiva diferente de su batalla con Hero Killer le ofreció a Izuku una visión más clara de sus compañeros de clase. Sin contar a Mineta, ya que realmente no lo entendía, Izuku podía decir que todos estaban en camino de convertirse en grandes héroes. Sin embargo, cada uno de ellos, incluido él mismo, tenía cosas en las que necesitaba trabajar. La única a la que pudo tratar de ayudar en el momento dado que notó fue a Momo, a pesar de su gran inteligencia, había notado que su confianza desde el comienzo del año había disminuido. Nezu se sentó en silencio en su oficina mientras miraba las imágenes del entrenamiento de héroes de la clase 1A. Se alegró de ver la mejora aunque sea gradual en todos los estudiantes, pero sus ojos se centraron en Izuku. Risas levemente locas escaparon de él mientras bebía un poco de té y observaba cómo terminaba el clip. Retuve todas las ofertas del festival deportivo para Izuku porque creía que Gran Torino se acercaría, y lo hizo. Pero pensar que también recibiría una oferta de Mirko, no me lo esperaba. Sin embargo, parece que fue una excelente lección enviarle su oferta, ha mejorado enormemente en el poco tiempo que estuvo con ella. Nezu rió en silencio para sí mismo. Cerró suavemente la computadora portátil que reproducía las imágenes y volvió a mirar los papeles en su escritorio. El que miró por varios momentos antes de apartarse a un lado estaba ligeramente etiquetado en la parte superior, dormitorios. Nezu sabía que aún no era el momento para esa idea y en su lugar se concentró en las otras cosas justo enfrente de él antes de que llamaran a su puerta. Ingresar. Un miembro de su personal le dijo que era hora de su reunión programada. Saltó de su silla y se dirigió hacia la habitación.
Una vez que ingresó, Aizawa tomó el control y el enfoque central al proponer sus cambios actualizados y planificados para las pruebas finales. Nezu estuvo de acuerdo en que con los villanos cada vez más enfocados y audaces, se necesitaba un cambio. Mirko sintió que sus días pasaban rápidamente en un túnel vacío. Ella pensó que una vez que Izuku se fuera, las cosas finalmente volverían a la normalidad, y así fue. Solo que ella ya no era la misma aunque sus días lo fueran. Le dolía el pecho cada vez que pensaba en él y solo disminuía cuando enviaba o recibía mensajes de él. Los días eran borrosos, porque se dio cuenta de que con Izuku fuera, aparentemente se había vuelto insensible a todo lo que la rodeaba. No interfería con su trabajo, pero encontró más difícil sonreír honestamente como Imari le había señalado. Se encontró una vez más deslizándose completamente hacia atrás en la personalidad de Mirko, la héroe áspera y dura. Era ella, pero en el fondo tampoco lo era. Con Izuku fuera, descubrió que quería hacer más cosas que normalmente consideraría femeninas. Antes no había pensado mucho en su apariencia externa, pero se había encontrado preguntándose cómo se vería con un vestido. Cada vez que surgía un pensamiento, se daba cuenta de que era una pregunta que también quería la respuesta de Izuku. Sí, tenía curiosidad por saber si se vería bien con un vestido, pero estaba más interesada en saber si Izuku pensaría que se veía bien. Cada vez que uno de esos pensamientos pasaba por ella, se le enrojecían las mejillas y se le contraía el pecho. Sabía que sus pensamientos sobre el asunto más amplio no podían ser ignorados para siempre y, en cambio, se había dirigido a su amiga de confianza Imari. ¿Qué me pasa, Mari? Necesito tu ayuda. Rumi se derrumbó y explicó cada situación que había encontrado con Izuku y lo que había sentido después de cada una. Luego, incluso analizó sus pensamientos recientes y lo que significaban mientras preguntaba por qué se preocupaba tanto por una persona. Y Mari le había dado una leve mirada de lástima antes de que ella resoplara y respondiera. Creo que debes llegar a tu propia conclusión sobre estos sentimientos. Sin embargo, en mi experiencia, ya sea que quieras aceptarlo o no, cuando tienes estos pensamientos y experiencias, apunta a una cosa. No ser capaz de pensar en nadie más. Y solo queriendo estar más cerca de Izuku para pasar tiempo con él, parece que estás enamorada de Rumi. Todo lo demás a su alrededor se volvió negro. Después de escuchar esa palabra de Imari, Rumi se había vuelto casi robótica en todos sus esfuerzos. Trató de negar cuán ligera la había hecho sentir la palabra, pero cada vez que pensaba en ella, la primera imagen que se le venía a la mente era Izuku y sus brillantes ojos verdes. La aceptación fue una batalla lenta y reñida, pero una vez que cedió a la sensación, el agujero en su pecho se encogió hasta que en su lugar se llenó con una gran calidez que burbujeaba. Incluso con la revelación y la aceptación, pensó en sus acciones y se dio cuenta de que tenía dos fallas importantes que la detenían. El primero fue pasar tiempo con Izuku, casi no tenían forma de pasar tiempo juntos sin salir completamente de su camino para verse. Ella habría estado feliz de hacer eso, sin embargo, Izuku no solo tenía su educación, sino que sin saber si se sentía remotamente como ella, podría no responder de la misma manera. Su segundo y más evidente problema fueron sus propias dudas. Rumi, sin darse cuenta, había alejado a Izuku en su último día de estudio porque se dio cuenta de que tenía miedo al abandono. No era culpa de sus padres que hubieran fallecido, pero dejarla sola a una edad tan temprana con toda esa responsabilidad la cansó. Aún más profundas eran sus tendencias celosas. Antes de alejar a Izuku, había tratado de mantenerlo lo más cerca posible y hacerlo suyo. Incluso si inconscientemente ella no quería que él perteneciera a nadie más. Por eso le había arrancado las orejas de Olmig de su disfraz y lo había marcado con su propia marca. En cierto modo, era su única forma de reclamar lo que creía que era suyo. Sabía que eso no estaba bien e Izuku no le pertenecía a nadie, pero quería que fuera suyo y de nadie más. Estaba enraizado en sus miedos, y ella lo sabía, pero aún lo deseaba. Cuando escuchó el sonido de su teléfono, sus pensamientos inmediatamente se dirigieron a Izuku y apareció una sonrisa. Sin embargo, sus ojos cruzaron la pantalla, ya que no era el nombre de Izuku, su sonrisa se deslizó gradualmente hacia abajo. Abrió y leyó el mensaje mientras levantaba una ceja. Cuando terminó, una sonrisa volvió a su rostro, pero también estaba llena de anticipación. Esta vez seguro que no me detendré. Una gran y feliz sonrisa apareció mientras sostenía su pecho y esperaba su futuro venidero. Nezu estaba impresionado con lo bien que Aizawa y Vlad habían observado a sus alumnos y seguido su crecimiento. Acordó con las parejas y profesores que mejor encajarían con cada pareja.
La reunión pasó rápidamente para él mientras analizaba cada escenario posible y la mejor ubicación para que cada pareja enfrentara su prueba. Cuando finalmente llegó a su fin, se dirigió a su oficina antes de que Olmig lo llamara. Teniendo algo que deseaba discutir con Nathan, pidió tener un minuto de su tiempo. Estuvo de acuerdo y le dijo a Olmig que lo siguiera a su oficina. Llegaron rápidamente y ofreció una taza de té mientras le preguntaba a Olmig nuevamente cómo se estaba adaptando a ser maestro. Estoy seguro de que debes haber estado bastante orgulloso de Izuku, vi sus imágenes. Aunque debo admitir que también quería hablar contigo. Ambos sabemos lo que hace One for All, ¿mi gorilla realmente posee otro Kirk? Hizo su pregunta con alegría positiva en anticipación. Olmig pasó a describir lo que había aprendido de Izuku en sus breves conversaciones. Nezu lo asimiló todo y dejó que su Kirk clasificara con calma toda la información y creara varias hipótesis. Después de unos momentos, asintió con la cabeza en un pensamiento silencioso. Es un Kirk único en su clase, supongo que no debería sorprenderme que evolucione después de haber pasado tanto tiempo y poder a través de él. Murmuró ligeramente antes de que las carcajadas locas volvieran a perderse mientras pensaba en todas las posibilidades. Mencionaste que comenzaste a compilar un libro de los usuarios anteriores. Si puedo ayudar, lo haré. Sin embargo, Izuku ya usó esta nueva habilidad. ¿Black Whip era eso? ¿Usó la habilidad en plena exhibición de su clase? ¿Se ha preparado? Una cobertura adecuada para sus preguntas. Olmig reiteró lo que Izuku había dicho, y el ratón, el oso y el perro acordaron que era una distracción sólida. Se mezcló suficiente verdad con falsedad para cubrirlo. Inicialmente viniste aquí por algo más, ¿no? ¿En qué puedo ser de ayuda en Olmig? Nezu planteó su pregunta y Olmig respiró hondo. Quería compartir con ustedes lo que Izuku compartió conmigo. El círculo de personas que saben sobre One for All ha aumentado en 2. No le mencionó nada de All for One a su madre, pero compartió su origen de Kirk con su. Olmig tosió ligeramente y se limpió la ligera sangre que brotó. Nezu ofreció más té mientras lo bebía agradecido. Sin embargo, la verdadera razón por la que vine aquí, definitivamente confío en Izuku y es su secreto para compartir ahora. Sin embargo, lo que debes saber es que compartió nuestro secreto juntos, todo sobre One for All y mi lesión con su estudio de trabajo Ero. Rumiu Sagiyama, mejor conocido como Rabbit Ero. Mirko sabe todo sobre One for All. Nezu tomó un pequeño sorbo de su té mientras procesaba esa noticia. Ciertamente, creí que sería interesante para él estudiar con Mirko, aunque nunca creí que aceptaría la oferta. Tampoco creí que enviaría uno, verdaderamente una situación única en la que me he encontrado. Siempre me complace saber que todavía me pueden sorprender cosas en este mundo, Fufu. Esto muy bien podría influir en las preocupaciones que han estado aumentando recientemente. Dios mío, tantas ideas interesantes se me ocurren con este desarrollo. Tengo tantos esquemas divertidos que podrían llevarse a cabo a la perfección. Nezu estalló en carcajadas completas mientras se aceleraba con pensamientos de varias formas en que podría usar la información. Después de que se calmó y verificó que Olmig no necesitaba nada más, lo despidió para que se preparara para las clases del día siguiente. Hojeó algunos documentos antiguos que ya había archivado para el festival deportivo y recuperó el que estaba buscando. Una vez que lo tuvo, un brillo apareció en sus ojos y sacó su teléfono. El mensaje que quería fue escrito rápidamente y enviado mientras se reía para sí mismo. Bueno gente, ese fue el capítulo 10, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Si alguien sabe de algún juego para poner de fondo, para los que quieran ayudarme en la descripción pondré las especificaciones de mi celular como de mi PC. Al igual si alguien conoce un grabador de pantalla, le agradecería que lo pusiera en los comentarios. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.